Muy buenas tardes, muy buenos días, según el horario que nos estén viendo. Hoy estamos en una nueva entrevista, esta serie que estamos realizando a lo menos durante el mes de octubre. La semana pasada estuvimos con el profesor Don Charney de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y hoy tenemos el agrado de conversar con Hassan Akram, economista. Realizó sus estudios en Inglaterra, tanto de pregrado como de posgrado, pero ya hace algunos años nos acompaña acá en Chile viviendo con nosotros y es parte de la discusión pública en temas bastante relevantes. Quizás saltó al estrellato, por así decirlo, con su postura crítica hacia el TPP-11. ¿Cómo estás, Hassan? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Casal, para contextualizar un poquito más y antes de entrar a la primera pregunta, para quienes nos están viendo, Hassan realizó su doctorado en la Universidad de Cambridge y bueno, desde ese momento está más o menos ligado a Chile porque el tema que él realizó se tituló La economía política del neoliberalismo en Chile. Entonces, a pesar de que en ese momento estaba bastante alejado de nuestro país, conoció un poco la realidad chilena en cuanto a institucionalmente y las políticas que se han realizado. Ha sido también profesor externo en la Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Alberto Hurtado, USACH, y actualmente es el director de la sede chilena de la Universidad estadounidense Wake Forest y profesor de políticas públicas de la Universidad Diego Portales. Dicho esto, pasamos, Hassan, a realizarte la primera pregunta, que es más o menos como para contextualizar el momento que estamos en Chile. Bueno, tú ya llevas más o menos 6 años, si no me equivoco, radicado acá, y por lo tanto estás más o menos enterado de todo lo que son las políticas y la realidad política actual de nuestro país. Quisiera consultarte, tú como extranjero, y que además has estudiado un poco lo que ha sido la historia política, económica de Chile, ¿cómo ves el actual proceso constituyente que ya quedan 11 días, si no me equivoco, para que se realice? Tú como extranjero y habiendo estudiado más o menos todo lo que es el sistema chileno, ¿cómo crees que se viene el proceso constituyente que se está llevando a cabo en nuestro país? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo diría que en términos comparativos es algo extraño que un país tenga la misma constitución redactada durante un régimen anterior que ha sido derrotado, ¿cierto? La constitución que rige actualmente en Chile es la de 1980, redactada durante la dictadura cívico-militar por la famosa Comisión Ortúzar, donde Jaime Guzmán llevó la voz cantante. Entonces uno podría decir que la Carta Magna, la descripción país, dentro del cual todos vivimos, es la descripción país de Jaime Guzmán, ¿no? Y él en un ensayo a estas alturas muy famoso, El Camino Político, dice que el punto de esta constitución es precisamente obligar que la oposición, él estaba hablando durante los 80, ¿cierto? Entonces la oposición a la cual él se refiere es la concertación de aquel momento. Entonces dice, la oposición va a llegar al gobierno, pero lo que tenemos que hacer es rayar la cancha de tal forma que ellos estén obligados a hacer lo que nosotros haríamos en su posición, ¿ya? Entonces es un poco insólito imaginar que una constitución, un marco establecido en tiempos de dictadura, perdura durante tiempos de democracia. Si uno compara transiciones democráticas, ¿cierto?, como la de España, cuando se murió Franco, o casos más extremos, como la derrota de Hitler en la Alemania nazi, ¿no? Hay procesos de transformación política. En el caso español, se redacta una nueva constitución y se crea una nueva democracia. En el caso de Alemania se hace una desnazificación donde todos los cómplices, tanto activos como pasivos, están sacados del sistema político. Entonces, como extranjero y además como persona que trabaja en las ciencias sociales, en las ciencias políticas incluso, es impactante ver que Chile mantiene la misma gente, cómplices activos y pasivos dentro de la clase política, y además mantiene ese marco que viene de tiempos de la dictadura cívico-militar.
Entonces, eso es lo impactante y lo sorprendente y el momento que estamos viviendo hoy en día, esta apertura, ¿cierto? Que no existe por ninguna otra razón, sino por la movilización social. No es que la clase política endógenamente, no es por su propia voluntad la clase política decide cambiar la Constitución, sino que por las tremendas movilizaciones sociales del estallido del año pasado, están de cierta forma obligadas, está arrancado muy a regañadientes de ellos, a abrir el debate para hacer una constitución en condiciones democráticas, que va a ser la primera vez en la historia chilena que se redacta una constitución de esa manera. Entonces yo veo esto como algo inusual en la historia chilena, pero que nos acerca a la norma de lo que ocurre en otros países con ese tipo de transición. Claro, que como tú bien mencionas, una cosa es acercarse, pero yo creo que de todas formas hay que ser un poco cauto con lo que puede pasar con la redacción de la nueva Constitución. Hay gente que es más optimista, hay gente que es menos optimista. ¿Tú crees que cambiando la Constitución, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico no es solamente la Constitución, sino que es todos los otros cuerpos legales que existen en este país, ¿tú crees que la Constitución podría llegar a realizar un cambio sistemático en cuanto a cómo se lleva la política en Chile? Yo creo que sí. En el tema de las expectativas, en el optimismo y el pesimismo, yo creo que sí hay un exceso de optimismo o un alza en expectativas acerca de lo que podría hacer la nueva constitución. Pero no en el sentido que la gente está pensando que eso puede cambiar la política cuando eso no es realidad, sino que la gente imagina que un cambio constitucional es un cambio de país en sí. Y yo diría que sí es un cambio en la política, pero no es un cambio en el país, ¿no? Entonces la gente imagina que teniendo una nueva constitución, por ejemplo, vamos a tener mejores pensiones o que vamos a tener mejores salarios. Eso no es cierto. La constitución no cambia el modelo económico ni el modelo social. Yo creo que es importante destacar eso, porque las constituciones en general, en la gran mayoría de países, existen como las reglas para normar la vida política, ¿no? Para pensarlo de forma pedagógica. Los políticos que están en el Congreso están a cargo de hacer leyes para todos nosotros. Los políticos hacen leyes generales. Las constituyentes de una asamblea constitucional estarían a cargo de hacer las leyes para los políticos. Por eso es tan deseable una convención constitucional o una asamblea constituyente, que es una institución elegida democráticamente con la única, exclusiva meta de hacer leyes constitucionales. Y que esas personas no son políticos de la clase política actualmente instituida, ni son autoridades del gobierno, ni son miembros de la legislatura, porque mientras que los políticos hacen leyes para todos nosotros, los constituyentes hacen leyes para los políticos. Eso es el punto de una nueva constitución. Por eso no quieren los políticos ahí en la constituyente, porque serían juez y parte al final. Hay que hacer esa separación. Y esa separación, ese deseo de no tener políticos en la constituyente, tiene que ver con la limitación de lo que es una constitución, que busca simplemente normar la vida política. El problema es que la Constitución de 1980 es una mala constitución, porque trata de hacer mucho más que normar la vida política. Trata de instalar o proteger más bien un modelo económico específico, del Estado subsidiario, del neoliberalismo. Y precisamente porque tiene esa meta, la gente asume que si cambiamos la Constitución vamos a acabar con la subsidiariedad, vamos a acabar con el neoliberalismo, y eso no es así. Más bien lo que vamos a hacer es instalar una nueva forma de hacer política, y esto permitiría en el mediano o largo plazo una transformación del modelo. Pero es un primer paso, es el comienzo de un proceso, no la conclusión de aquel. En ese sentido, yo soy optimista porque sí creo que una nueva constitución puede corregir la falta de democracia verdadera que existe en Chile actualmente, ¿no? Los politólogos, desde la ciencia política, hablamos de Chile como una democracia de baja calidad o de baja intensidad. Y eso es intencional. En la versión original de la Constitución de 1980 fue una situación más explícita, se cambió en 2005, pero antes decía que esto es una de democracia protegida, ¿cierto?
Jaime Guzmán hablaba mucho de eso. Ese concepto de democracia protegida o de democracia limitada viene de Friedrich Hayek, tiene una serie de pensadores que dicen que la voluntad colectiva puede ser totalitaria porque interfiere en la libertad individual y por ende uno tiene que limitar fuertemente el poder de las mayorías para fortalecer lo que es el libre mercado. Entonces, en esa situación donde uno está constantemente limitando la voluntad colectiva, uno tiene esas instituciones tipo supermayorías, ¿cierto? Para cambiar ciertas leyes. Y es más difícil tener esas supermayorías precisamente porque tuvimos un mecanismo electoral, el binominal, que fue diseñado al mismo tiempo en la transición democrática, que sobrerepresentaba las fuerzas que apoyaban la Constitución de 1980. Entonces, para cambiar una ley, uno necesitaba un quórum mucho más alto que 50% más uno, y además era muy difícil llegar a eso porque uno, para llegar a tener 50% más uno, uno necesitaba más de ese porcentaje de votos. ¿Ya? Entonces, un bloqueo fuerte. Se ha logrado superar el sistema binominal, como ese sistema poco proporcional en la votación, pero sigue existiendo este problema de los quórums super altos y además del Tribunal Constitucional, que es otra institución contramayoritaria, antidemocrática, que cuando uno hace una ley simple, lo declaran inconstitucional de una forma, otra vez, excepcional en el mundo. Este tipo de cosas se puede cambiar en la nueva Constitución. Entonces, sacando todas las instituciones contramayoritarias en la nueva Constitución, sí podemos hacer una nueva forma de hacer política, como primer paso. Y en eso yo soy optimista. En los demás hay que ver paso a paso lo que ocurre. Sam, siguiendo con eso mismo, claro, si bien la Constitución, su principal función es normar el proceso político, también es cierto que la Constitución de 1980 y todo el proceso, de cierta forma, que se podría denominar como refundación de Chile, que se realiza de 1974 hasta el 80 y tanto, también trae un nuevo orden económico, el neoliberalismo. Pero la pregunta sobre eso mismo es también preguntarse si ahora estamos hablando cómo va a cambiar nuestra forma de existencia política en un nuevo Chile, pensando en 30, 40 años, que por supuesto supera la Constitución, es también quizás tratar, una de las tareas que tenemos, tratar de describir qué es lo que es el neoliberalismo como una especie de capitalismo, porque si bien podemos superar el neoliberalismo o sus horrorosidades, no necesariamente el capitalismo. ¿Nos podrías dar un ejemplo de uno y del otro? Son dos conceptos muy distintos. El capitalismo, ¿cierto? Tiene varias definiciones en la literatura especializada al respecto. Antes que nada, el capitalismo viene del concepto de capital, ¿cierto? De la acumulación de riqueza. Y hay una idea que los que acumulan riqueza tienen entonces un control privado de los medios de producción, ¿cierto? Entonces uno tiene un mercado laboral donde los empleadores que tienen capital emplean a personas que no tienen capital, ¿cierto? Eso es lo básico del capitalismo. También hablamos de la mercantilización, ¿cierto? Que los productos que se transan en el mercado, que se compran y se venden por dinero, la mercantilización no solo del mercado laboral, sino también del mercado de tierras y también el mercado de capitales de inversiones. Menciono eso otra vez porque en general existen muchos sistemas donde la gente compra y vende cosas. Si uno va hace 5.000 años, que es más o menos la historia escrita humana, ¿cierto? De esos 5.000 años siempre han existido procesos de compra y venta. Son trueque o a veces son sistemas monetarios, pero este concepto de mercado, de compra-venta, es muy antiguo. El capitalismo es algo adicional a eso, ¿ya? Que al final el mercado existe como algo superficial desde hace 4.000 años, 5.000 años, dependiendo del autor, pero es una superficie porque la gran mayoría de las transacciones económicas, la gran mayoría de interacciones donde se intercambian productos, no se hace
bajo esas reglas del mercado, sino que hay un autoabastecimiento. Autoproducción y autoabastecimiento es la norma, y lo del mercado es la excepción. La ciudad, donde la gente vive porque produce algún bien, y compra, entonces la comida para comer, por ejemplo, es siempre la excepción. Si uno mira hace 200, incluso hace solamente 200 años, cuando uno tiene como 90% de las personas viviendo, trabajando en el agro, y produce suficiente para que ellos puedan comer, y un pequeño excedente que permite que el 10% restante puede también hacer otras actividades que no son agrícolas. Hoy en día, en Estados Unidos, por ejemplo, uno tiene 2% de la población trabajando en el agro, y ellos hacen tanta producción que pueden producir comida para ellos mismos y también para el 98% restante. Eso es la transformación. En ese momento donde no es la autoproducción para uno mismo lo que domina, sino el intercambio en el mercado, hay una transformación y uno se acerca a un tipo de capitalismo. Pero adicional a eso, entonces uno tiene mercados en esos tres áreas. En el mercado de trabajo, el mercado de tierras y el mercado de capitales. Con esos tres uno tiene capitalismo. Efectivamente, hoy en día, todos los sistemas que existen en el mundo son capitalistas, efectivamente. ¿Ya? Si uno va a la China comunista, por ejemplo, existen esas tres cosas: mercado laboral, mercado de tierras, Exacto. y también mercado de capitales. Si uno va a Corea del Norte, tomando un caso bastante extremo, ¿cierto? Ahí tiene una especie de capitalismo de Estado, donde el Estado funciona como una sola empresa grande, pero vende el mercado internacional bajo reglas precisamente del mercado internacional. No es distinto en ese sentido, ¿ya? Y existen mercados, existe el lucro, existen esas lógicas mercantiles también, fuertemente. Ahora, lo importante es entender que dentro de ese concepto teórico de capitalismo, que yo personalmente en mi trabajo académico no lo ocupo mucho porque es un concepto tan amplio, ¿cierto? Que efectivamente hay distintos tipos o variedades del capitalismo. ¿Ya? Es muy distinto hablar del capitalismo estadounidense, el capitalismo salvaje, donde el mercado laboral no tiene ningún tipo de protección, donde los capitalistas pagan un mínimo de impuestos y los derechos sociales son completamente mercantilizados. Y comparar eso con un capitalismo nórdico o un capitalismo alemán. Por ejemplo, en el Código Laboral alemán, los sindicatos tienen por ley de derecho de estar en el directorio de las empresas. ¿Ya? Eso cambia las relaciones entre empleador y empleado. De la misma forma, uno tiene negociación colectiva ramal, donde el papel del sindicato, no solamente en el manejo de una empresa específica, sino en toda la economía, es tremenda. Entonces hay instituciones de representación de los trabajadores en cuanto trabajadores. ¿Ya? Entonces eso es un tipo de capitalismo, sin duda, pero es un tipo de capitalismo muy distinto. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de esas transformaciones, el neoliberalismo, que es más bien este tipo de capitalismo salvaje tipo alemán, tipo estadounidense, donde la negociación colectiva se hace a nivel empresa, eso es algo que está en el Código Laboral chileno, entonces reduce el poder de los sindicatos. No solo eso, sino que por ley no se puede inmiscuirse el trabajo de negociación salarial que hace un sindicato con los temas de manejo de la empresa. Lo contrario de lo que ocurre en Alemania, donde el sindicato tiene protegido legalmente participación en el manejo de la empresa. Entonces tenemos dos sistemas de capitalismo, pero capitalismo completamente distinto. Y yo diría que lo que estamos tratando de hacer, no con esta constitución, sino con el proceso que la nueva constitución va a abrir, es transitar desde este tipo de capitalismo neoliberal hacia un capitalismo donde las clases populares tienen mucho más fuerza e influencia. Perfecto, muy buena descripción, Hassan. Yo creo que eso es importante porque en la medida de que lo podemos comprender bien, como diríamos en buen chileno, no nos pasamos un par de pueblos en la discusión.
Porque una cosa es extirpar lo que podríamos denominar como lo que tú dirías el exceso de capitalismo, que sería el neoliberalismo, que es su sucesor histórico. Pero otra cosa es el capitalismo, que bueno, lo tiene buena parte del mundo occidental, como tú bien lo dices, en distintas variantes. Y lo que quizás estamos haciendo en Chile ahora es tratar de buscar nuestra forma de desarrollo que supere al capitalismo extractivista. Y bajo ese mismo contexto, podríamos dividirlo, esta discusión, en dos aristas muy importantes. Por un lado tenemos, o nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es la oposición actual al neoliberalismo como proyecto político en Occidente y quizás más concretamente en Chile implementable? Y luego de eso nos podríamos preguntar, desde el punto de vista de lo que quizás tenemos hoy en Chile, un capitalismo financiero, hacia dónde deberíamos transitar como modelo de desarrollo. Y que si quieres puedes decir un par de cosas sobre estas dos cuestiones y podemos profundizar un poco, si te parece bien. Ya. Una cosa de la pregunta anterior, que aclarando que, por ejemplo, yo, no sé si la palabra es anticapitalista, pero yo sí imagino un mundo más allá del capitalismo. Yo creo que la raza humana debe tener un horizonte anticapitalista. Debe imaginar un mundo postcapitalismo, ¿no? Tanto como el feudalismo existió unos 1000 años y después terminó, la lógica capitalista también empezó en una fecha específica y va a terminar, ¿cierto? Tanto como el feudalismo, la fecha exacta es borrosa, pero sabemos que hay esas transiciones marcadas. Y en ese sentido también yo siempre hago mucho énfasis en las cooperativas, claro, que son un ejemplo de la lógica anticapitalista, porque ahí dentro de la cooperativa las relaciones que empiezan a predominar no son relaciones individuales de competencia, sino un aprendizaje de cómo relacionarse uno con el otro, con conceptos de altruismo, de colectividad. El problema de la cooperativa, ¿cierto?, es que no es algo que se puede crear desde el Estado como una política pública. El Estado decide y decreta que van a existir esas cooperativas. No, el Estado puede decir, nosotros tres somos una cooperativa, perfecto, pero eso se puede hacer de términos jurídica, pero la realidad, lo que Max Weber habla de la fundación no contractual del contrato, toda la base necesaria para que el contrato sea real, no existe. Los individuos cambian en la práctica, entonces la cooperativa no se hace, no se decreta. La cooperativa nace como una semilla. Entonces, en la práctica, la gente entendiendo sus relaciones con otros, van aprendiendo, van cambiando, y eso genera una cooperativa verdadera. Y eso es un proceso lento de transformación de espíritus, transformación de alma. Y uno puede decir que al muy largo plazo, esas relaciones altruistas cambian la forma de ser de las personas, y ahí uno puede imaginar un horizonte no capitalista. ¿Ya? Pero estamos hablando de un contexto muy distinto. Yo mantendría eso como un deseo, como un anhelo, como una utopía quizás, donde el Estado debe tratar de proteger ese tipo de relaciones laborales, pero no es lo que estamos tratando de hacer en política de urgente, de tratar de resolver los problemas inmediatos de las personas que están con, bueno, estamos viendo con el COVID, cierto, una crisis profunda de alta cesantía, ingresos muy reducidos, dificultad con pagarle los gastos médicos y la comida para los hijos. Ese tipo de problemas estamos tratando de resolver en la política de este momento. Otra cosa que es valorable, sin duda, valiosa, es la transformación postcapitalista, pero lo dejaría a un lado. Ahora, pensando en el extractivismo, entonces, ¿sí? Sí, disculpa, entonces en tu propuesta, por lo que logro ver, hay un poco de teleología, es decir, tenemos un horizonte al cual apuntamos, pero también partes haciéndote cargo de realidades concretas. Es decir, no te preguntas, como se haría en el siglo XIX, bueno, cómo realizamos el socialismo como realidad histórica, sino, bueno, veamos de qué forma podemos ir superando de la vida social lo que hoy conocemos como capitalismo, sin saber muy bien quizás cuál es el punto de llegada de ese proyecto distinto como sucesor del capitalismo, si te logro entender bien en tu propuesta. Más que teleología, diría que hay una división fuerte en términos de etapas. ¿ya? Yo creo que es muy importante las secuencias.
De hecho, se ha criticado mucho el neoliberalismo, ¿cierto? Porque ha dejado la escoba en distintas partes del mundo. Y la defensa que viene de los neoliberales es bien interesante, que siempre dicen es un problema de secuencia y de ritmo, que al final, si no se implementa la etapa 1 bien, entonces difícilmente se puede aplicar la etapa 5. Y si se intenta hacer la etapa 5 primero, obviamente va a fracasar porque no se ha hecho la reforma 1. Eso tiene que ver entonces con los problemas que han tenido los neoliberales en Argentina en la implementación de esa lógica. Dicen que lo hicieron mal. Es razonable, pero si uno después mira lo que ocurrió en Chile, donde sí tuvieron todos los poderes para implementar en el orden que ellos querían, y igual distaba mucho de algo deseable el neoliberalismo acá, se entiende que esa crítica quizás no es tan, esa defensa no es tan buena. Pero en el caso de la izquierda yo diría que sí, hay un problema de secuencia que no se ha entendido muy bien. Que efectivamente hay un plan muy concreto, sobre todo para Chile, que necesitamos transitar desde lo que tenemos actualmente, que es un capitalismo neoliberal, hacia un capitalismo no neoliberal. ¿Ya? Y eso implica, en vez de derechos sociales mercantilizados, derechos sociales universales garantizados por el Estado. Y cuando uno tiene esos derechos sociales universales garantizados por el Estado, muy específicamente, eso desmercantiliza espacios que son fundamentales para el capitalismo, ¿no? Cuando uno tiene un Estado que... Sí, disculpa, Hassan. Respecto a eso, interesante lo que decía de tratar de extirpar de los derechos sociales la mercantilización. Pero a la vez desde la izquierda se entiende que eso necesariamente implica Estado. ¿Tú crees que quizás hay una suerte de fetichismo en pensar que derechos sociales es igual a Estado? Porque hay una parte de la izquierda quizás más del siglo XX que lo ve así, y es también con la derecha neoliberal que discute, o como contrapunto, y eso lo ven como lo asemejan a Cuba, Venezuela y a otras experiencias políticas, pero quizás lo que apunta a buena parte de la discusión pública chilena, más que pensar en derecho social igual Estado, es sino en un régimen público distinto en el cual el intercambio o la posibilidad de acceder a un servicio no esté determinada por la capacidad de compra de la gente en este caso, ¿no? No sé cuál es tu postura al respecto. Sí y no. Primero yo diría que el gran problema con el discurso de derechos sociales no es un fetichismo del Estado. ¿Ya? Uno puede pensar en distintas formas de entregar derechos sociales universales donde el acceso no depende del bolsillo, ¿cierto? Pueden existir organizaciones no gubernamentales, puede existir sistemas de subsidio a apoyo para instituciones privadas, hay distintas formas. Sin embargo, en general, en todos esos tipos de modos de implementación distintos, el papel del Estado es fundamental y tiene que ser un papel preponderante, porque lo que ocurre con los derechos sociales mercantilizados, ahí puede estar también el Estado muy presente, ¿no? Pero el Estado presente de otra forma, ¿no? El Estado funciona de manera subsidiaria donde está apoyando la provisión privada. Y eso es distinto de lo que uno busca. Eso es lo que tenemos en Chile hoy en día, sin duda. No es que el neoliberalismo implica la ausencia del Estado, pero implica un Estado distinto. Y uno apunta en la alternativa a un Estado que cumple más funciones, no menos. Entonces yo soy medio escéptico cuando la gente empieza a hablar de una izquierda que va más allá del Estado. O como dijo un famoso texto, ¿no?, de John Holloway, ¿no? Tomar el poder sin el Estado. Claro. O al lado del Estado. Cambiar el mundo sin tomar el Estado, yo creo que es un tremendo error. El Estado es fundamental. Lo que hay que hacer es cambiar el Estado. A ver, pensémoslo así. En política pública, lo más simple, hay dos grandes tipos de formas de garantizar los derechos sociales. Los modelos británicos de Beveridge y los modelos alemanes de Bismarck, ¿cierto? Entonces, en el modelo británico es un modelo donde el Estado juega un papel súper fuerte, ¿ya? ¿Cierto? Porque se pagan
a través de impuestos generales, servicios sociales universales. Por ejemplo, en salud, el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña funciona con impuestos generales y todos tienen acceso a servicios médicos gratis, gratuitos, a punto de acceso, ¿ya? Porque se paga a través de impuestos. Entonces es un sistema universal donde uno piensa, bueno, el Estado está jugando un papel tremendo en eso. Y uno compara con los sistemas de Bismarck. Y los sistemas de Bismarck, como ocurre en Alemania y otros países afines, es que los derechos sociales están vinculados con el trabajo. Entonces hay una cotización social que se paga, ¿cierto? Y cuando se paga esa cotización social, se tiene acceso entonces a sistemas de seguros. ¿Ya? Entonces eso suena mucho más como el sistema chileno, ¿cierto? Uno piensa, ya bueno, la versión chilena es que uno está pagando una cotización, un 7% para la salud. No, es un error pensar eso, porque estamos viendo solamente la mitad de la historia. El sistema británico se compone de dos elementos, ¿ya? Cómo se gobierna el mercado laboral y cómo se garantiza entonces los derechos sociales en base a eso. Porque en Gran Bretaña uno tiene un mercado laboral completamente desagregado, ¿ya? Los sindicatos son muy débiles, la negociación colectiva se hace a nivel empresa. Entonces uno tiene un mercado laboral similar al chileno, digamos. Y precisamente porque hay alta rotación laboral, la gente cambia mucho de trabajo, porque los trabajos no tienen tienen derechos laborales garantizados de la misma manera. Hay trabajo un poco más precario, digamos. Precisamente porque el trabajo es más precario y la gente cambia de trabajo, es necesario tener servicios sociales universales que son garantizados independientes del trabajo que están cambiando, ¿ya? Entonces, el papel del Estado es súper fuerte, ¿cierto?, en la parte de los derechos sociales, la salud, la educación, producto de la ausencia del Estado en la parte que es laboral. En el modelo alemán que tenemos un modelo laboral de codeterminación, de negociación colectiva a nivel ramal tripartita, donde hay negociaciones entre empleados e empleadores, con el Estado jugando un papel fundamental. Entonces tenemos baja rotación laboral, mucha estabilidad en el trabajo, entonces se puede tener derechos laborales vinculados directamente con el trabajo, en salud, en pensiones, porque la naturaleza del trabajo es distinto. Entonces el Estado se mete poco en la provisión de derechos sociales porque se mete mucho en la negociación colectiva. El problema chileno es que tenemos derechos sociales tipo Bismarck, donde el Estado no se meta, pero tenemos un mercado laboral tipo británico, donde el Estado no se mete tampoco, ¿ya? Entonces uno podría decir, el Estado tiene que meterse en uno, el otro o en los dos, pero no podemos tener el peor de los dos mundos, que es la realidad chilena, ¿ya? Entonces, en general, cuando hablamos de la importancia del Estado en eso, es que tiene que meterse fundamentalmente en esas áreas y es determinante a la hora de ver la previsión de los derechos sociales. Uno puede decir, no tiene que ser directamente en las clínicas, puede ser simplemente normando el acceso a, pero entonces el Estado tiene que jugar un papel súper fuerte en la negociación colectiva para poder garantizar lo otro. Por eso este concepto del autonomismo, no sé cuánto, eso no llegó tanto a Chile, pero este libro que acabo de mencionar, ¿cierto? Cambiar el mundo sin tomar el poder, se llama. Eso de John Holloway es uno de los textos fundacionales del autonomismo, donde ellos hablan de la importancia de transformaciones políticas sin tomar el Estado, esquivar el Estado o tratar de hacer otras cosas con los movimientos sociales. Yo soy muy, pero muy escéptico frente a ese tipo de análisis. Yo creo que el Estado es absolutamente fundamental. Uno puede preguntar dónde el Estado debe meterse, pero que el Estado tiene que meterse en una de esas esferas para permitir las garantías. Incluso más. Una de las preocupaciones mías es que en el discurso público chileno, gracias a todo lo que ocurrió en 2011, los estudiantes, una de las grandes cosas que hicieron con las movilizaciones sociales, es que lograron masificar el concepto de derechos sociales. Si nosotros hablamos en la calle, ¿cierto? En las ferias, con el tema de derechos sociales, ahora todo el mundo lo entiende. No es solamente en las clases de políticas públicas, en las universidades, sino que los feriantes, como la conversación nacional, han logrado socializar el concepto de derechos sociales. Pero una cosa es tener derechos sociales garantizados en alguna parte, otra cosa es poder financiar esos derechos sociales.
Y ahí, para poder financiar los derechos sociales, lo que necesitamos es una economía diversificada, no una economía extractivista. Hay un tremendo problema que preguntaste un poco antes, ¿cierto? Y ahí el Estado tiene que meterse aún más. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que todo lo que hemos hablado ahora es bastante interesante porque, por una parte, bueno, nosotros somos estudiantes de Derecho, estamos formados en Derecho, eh, y todo, claro, la crítica que se hace desde el frente del profesor neoliberal dice, bueno, la Constitución ya asegura el derecho a la salud y el derecho a la educación y una serie de prestaciones. Pero la cuestión no es por qué se escribe en la Constitución, sino la comprensión política que tenemos sobre lo que se está escribiendo. Y si no entendemos eso y no lo podemos comprender de forma concreta, existencial, como por ejemplo tú nos decías muy bien el caso de Gran Bretaña y de Alemania, porque es bastante paradójico, porque buena parte de la derecha chilena es bastante buena para citar a Alemania como ejemplo a seguir, pero precisamente llega hasta la primera parte del argumento que tú estabas mencionando y no desarrolla el segundo. Entonces, y es más, y el primero también es truncado, porque cuando tienen que desarrollar la escuela de Friburgo y hablar de regulación económica, también lo hacen a media. Y para algunos mercados sí, para algunos mercados no. Entonces yo creo que este video se lo vamos a tener que enviar a Libertad de Desarrollo para que tome nota de forma completa sobre lo que estamos hablando acá. Pero bien, dicho eso, eh, por favor, te daría el pase para que sigamos hablando sobre el segundo punto, porque yo creo que si bien hemos tenido éxito en meter en agenda pública, bueno, yo era secundario para el 2011, pero no hemos tenido el mismo éxito, creo, en permear la discusión pública sobre el modelo de desarrollo. O no hemos quedado en algo muy básico de decir, bueno, el cobre sí, producimos cobre y tenemos que agregarle algo. Pero de lo que significa la diversificación económica de Chile, tenemos un problema. Y yo no conozco ningún país del mundo que sea desarrollado que no tenga diversificación económica o tenga una economía tan concentrada como la de nosotros. Y por lo mismo, yo creo que es un tema primordial que tenemos que ahora, como diríamos en buen chileno, hincarle el diente y, y ver bien cuáles son nuestras falencias y cuáles son nuestras oportunidades pensando en lo que viene. Así que por favor, Hassan, De hecho, tú expláyate con toda confianza. antes que parta Hassan, complementando un poco lo que dice Benjamín, hace poco leí una entrevista que le hicieron al ministro de Defensa, Mario Desbordes, en que justamente relacionado con lo que estamos hablando, decía que él consideraba que en Chile estaban debidamente garantizados los derechos sociales, o sea, que ya estaban en la Constitución y que existen efectivamente. Y claro, y como complementando un poco lo que decía Benjamín, en la misma entrevista decía que él se consideraba un gran seguidor de Angela Merkel y del modelo alemán, pero si lo miramos en Chile, o sea, las cosas no están de esa forma, por decirlo de alguna manera. Y complementando un poco la pregunta para tratar de meter al tiro la discusión, quisiera comentarte con el tema de la diversificación de la economía, ¿cómo se viene eso en relación con el medio ambiente, con las economías circulares, con los recursos naturales? Porque yo creo que el mundo también va en camino a eso. O sea, no podemos obviar lo que significa el cuidado del medio ambiente y, como te digo yo, las economías circulares y con energías renovables también. Un poco eso como para complementar lo que ya te había preguntado Benjamín. Por favor, Hassan. Son muchas preguntas muy grandes, pero Sí, pero quería mencionar un podemos poquito. hablar hartas cosas. Quería mencionar un poquito el tema de la Constitución antes, ¿cierto? Porque este comentario de Mario Desbordes, que los derechos sociales están debidamente protegidos, ¿cierto? Si uno va a la Constitución alemana, que es la ley básica, que fue impuesta, de hecho, durante la ocupación del país por los aliados, después de la Segunda Guerra Mundial, la ley básica tiene la constitucionalización de los derechos sociales, en una forma que evidentemente no están en la Constitución de 1980. Ahora, de todas formas, yo creo que es importante recalcar que el tema de tener los derechos sociales en la Constitución no es lo fundamental acá, ¿cierto? No es esto el tema que estamos empujando.
¿Por qué tenemos proceso constituyente en este momento? Única y exclusivamente por el estallido, por las movilizaciones sociales. Y en las movilizaciones sociales la gente quería un cambio de modelo. Y es bastante fácil saber por qué. Uno pregunta a la gente, hay encuestas incluso, el mismo fin de semana posterior a la primera erupción del estallido, hay una encuesta de la Universidad de Chile y pregunta a la gente ya, ¿por qué tienen malestar o cuáles son las grandes desatisfacciones? Y dicen, porque las pensiones son una miseria, porque los salarios son muy bajos, porque la salud es muy cara, porque la educación es cara, porque la vivienda es cara. Entonces, como economista, no es difícil leer eso. Los ingresos son bajos, los gastos son altos, y eso explica por qué tenemos tan alto nivel de endeudamiento en Chile, ¿cierto? A nivel personal, 1 de cada 4 chilenos antes de COVID estaba con deudas morosas, no, ni siquiera podían llegar a fin de mes. Con el COVID subió 1 de cada 3 chilenos con deuda morosa. Entonces, evidentemente ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cambiando la Constitución, uno no sube pensiones, uno no sube salarios. ¿Ya? Estuvimos hablando del código laboral. Los países que tienen negociación colectiva a nivel ramal, ¿ya? Tienen entonces las masas salariales, todos los salarios que pagan son un porcentaje mucho mayor del producto total. ¿Ya? En Chile, los salarios son un porcentaje mucho menor del producto total porque tanto va en utilidades y dividendos que pagan los empresarios a sí mismos. ¿Ya? En países que tienen negociación ramal, lo que tienen las clases trabajadoras, las que ganan de forma asalariada, es mucho mayor. Entonces, ¿cómo subir los salarios? Fácil, cambiando el código laboral. El código laboral no está en la Constitución, o sea, es una ley simple. Pensiones. Decreto Ley 3500. Ahí se describe todo el sistema de las AFP. Tampoco está en la Constitución. Para cambiarlo es una ley de quórum calificado, o sea, mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio. Tampoco está en la Constitución. Entonces, ¿en qué sentido las demandas del estallido, las demandas de la movilización social para mejores pensiones, mejores salarios, educación, salud, vivienda, van por un camino constituyente si esos temas no están en la Constitución? En ese sentido es importante, bueno, como estudiantes de Derecho, es cierto que ustedes en las clases de Constitución siempre van a dividir la Constitución en la parte valórica y la parte dogmática y la parte orgánica o institucional. Es en el tema institucional donde hemos tenido grandes problemas. De hecho, en todos los cambios constitucionales en Latinoamérica se ha dado por añadir más derechos sociales a la Constitución sin que eso tenga ningún correlato en la parte que están de moda llamarlo de sala de máquinas, aunque a mí no me gusta mucho la frase, pero en esa parte que es institucional o orgánica. Porque en realidad, los derechos sociales que están en la Constitución pueden quedar como letra muerta. ¿Ya? Es cierto que en Alemania, que es un caso, tienen los derechos sociales en la Constitución. Pero eso no es lo importante del modelo alemán, sino la interpretación política que se ha dado a eso, que tiene que ver con la estructura democrática, que es lo absolutamente fundamental en ese sentido. Que el gran problema de añadir más derechos sociales es que quedan en letra muerta. Las constituciones latinoamericanas que son tan largas, que describen un lenguaje súper rimbombante y pretencioso, todos los derechos sociales que tiene la gente y la gente vive privada de esos mismos derechos. La constitución actual garantiza, ¿no es cierto?, el medio ambiente libre de contaminación. En un país donde existen zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví. Entonces, ¿cuál es el punto cuando desde el movimiento medioambiental dice queremos derechos ambientales en la Constitución? Y uno piensa, pero están en la Constitución y no tienen efecto. Entonces, el problema no es meter más derechos sociales, es ver cómo se puede democratizar la política para hacer que esas cosas cumplan. Y ahí es tan importante, entonces, ver, bueno, varias cosas. Sobre todo el régimen político, ¿no es cierto? Porque hay bueno, pensamos en este caso concreto. En los regímenes políticos son dos grandes tipos, ¿cierto? Los tipos parlamentarios o los tipos presidencialistas. En Chile no tenemos ninguno de los dos. Es como ocurre con los derechos sociales, como entre Alemania y el Reino Unido, que estamos en el peor de los dos mundos. De la misma forma, entre el parlamentarismo y el presidencialismo estamos en el peor de los dos mundos, que es un hiperpresidencialismo. Porque lo que ocurre con el sistema parlamentario es que el gobierno cae si pierde su mayoría legislativa. El jefe de gobierno es el jefe de la mayoría legislativa en el Congreso. Si se pierde eso a través de una moción de censura, por mayoría simple se cae el gobierno. Entonces imagínense, durante el estallido,
con todos los muertos, de todos los daños oculares, Piñera fácilmente pierde la mayoría simple en el Congreso y se va. Eso es un modelo. Los otros modelos, los presidencialistas, es muy difícil sacar al presidente. Necesitan 2/3 del Senado. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, nunca en la historia estadounidense han sacado un presidente a través de ese tipo de destitución. Intentaron con Nixon y él renunció antes. Entonces, exitosamente, nunca han llevado a cabo ese proceso. Es súper difícil sacar un presidente. Sin embargo, ¿qué ocurre en los sistemas presidencialistas? Precisamente porque son de separación de poderes, ¿ya? El presidente es más difícil de sacar, pero el Congreso tiene en un sistema presidencialista poder independiente. Curiosamente, porque uno asume en el sistema parlamentario el Parlamento es más fuerte, pero no. En el sistema presidencialista es más fuerte el Congreso porque puede corregir la acción del presidente. Entonces se va al presupuesto y hemos visto la terrible forma, la mezquindad y la crueldad con que Piñera ha respondido, por ejemplo, a la crisis de COVID, ¿no? Con las ayudas que han sido totalmente insuficientes y ultrafocalizadas. ¿Qué haría un Congreso con el poder de tipo estadounidense? Corrige eso porque tiene atribuciones presupuestarias, donde pueden subir los impuestos, pueden cambiar el gasto, pueden rehacer completamente el presupuesto de la nación. Entonces Piñera podría seguir en un sistema parlamentario, habría ido, pero si hubiera seguido en un sistema presidencialista, el Congreso podría haber corregido sus acciones, sus presupuestos, y habría llegado a ayudar a gente. En Chile, ¿qué tenemos? Un sistema donde no podemos sacar al presidente porque no tenemos parlamentarismo, pero tampoco podemos corregir sus presupuestos porque no tenemos un presidencialismo tampoco. Tenemos este hiperpresidencialismo o dictadura elegido democráticamente, digamos, de esta figura presidencial. Entonces, el hiperpresidencialismo es súper dañino. Hay que reemplazarlo con un sistema, yo soy agnóstico entre parlamentarismo o presidencialismo normal. Lo único que tengo muy claro es que el hiperpresidencialismo se tiene que terminar y se tienen que meter más mecanismos democráticos ¿cómo se llama? De participación ciudadana, temprana y vinculante. Y ahí, por ejemplo, uno tiene, en vez de tener que tener el Congreso sacando al presidente, uno puede tener un referéndum revocatorio, donde se saca al presidente porque suficiente gente firma una petición que se va a votación plebiscitario. Se pueden tener plebiscitos locales. Sé que los referéndums tienen cierta mala fama después de lo que ocurrió en Colombia, donde la gente votó en contra del Acuerdo por la Paz, o en el mismo Reino Unido con lo que ocurrió con Brexit. Pero yo creo que el gran problema con los plebiscitos es que han sido plebiscitos nacionales sobre temas que no afectan a toda la nación. Por ejemplo, en el caso colombiano, fueron las grandes ciudades no tocadas por la guerrilla los que votaron en contra de la paz. Todas las zonas donde está ocurriendo la guerra votarán a favor. Entonces yo soy muy a favor de plebiscitos locales sobre temas así como bien de comunidades, además de eso de referéndum revocatorio para los puestos y más democratización también del poder judicial, un tremendo tema que se habla poco, pero todo el tema de la autonomía constitucional, hay como muchas instituciones que son autónomos supuestamente frente al presidente, que en realidad han terminado siendo muy autónomos frente al poder democrático. Muy mal. Entonces hay que ver cómo se puede meter más influencia democrática en el Poder Judicial, en el Banco Central y varias otras instituciones. Yo creo que todo ese tipo de instituciones, de meter más democracia, es la forma de resolver este tema constitucional. Porque no es un tema de meter más derechos sociales en la Constitución. Eso respondiendo a lo de Desportes, ¿cierto? Que, perdón por la el largo vuelto, pero el punto es eso, efectivamente, que esa idea de meter más derechos sociales en la Constitución no va a resolver nada, sino que tenemos que ver esa maquinaria, esa estructura institucional, hacerlo más democrática, esa estructura. Y cuando haya más presencia de parte de los ciudadanos en la política, podemos ir cambiando el código laboral para subir los salarios, decreto ley 3.500 para mejorar las pensiones y todos los demás. Cuando tengamos democracia, cuando a través de 50% más uno de los diputados y senadores se puede cambiar leyes sin un tribunal constitucional que les desautoriza, ¿cierto? Otra cosa que es insólito en términos comparativos, ¿no? Existe la Corte Suprema estadounidense, pero no tiene un poder retroactivo. Acá tenemos una situación donde el Tribunal Constitucional chileno tiene un control preventivo, ¿cierto? Que antes de que haya salido una ley lo puede desautorizar. ¿Ya? Y además... Hace como 2 semanas atrás hicimos un conversatorio precisamente sobre el Tribunal Constitucional, porque ahí es donde debe estar
el punto de vista institucional el principal problema que tenemos ahora. Si, Sin duda. claro, las leyes o las reformas que se deberían hacer, que están contenidas en leyes, no han prosperado. Bueno, hay un punto, hay una cuestión sociológica de cómo funciona la clase política chilena, pero también hay una cuestión estructural del comportamiento del poder institucional que está en el Tribunal Constitucional. Entonces, esto es importante recalcarlo porque si bien están en leyes, en la Constitución de 1980, el neoliberalismo, la estructura neoliberal, ahí está el andamiaje, pero cuando se quiere cambiar eso, tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, que ahí sí actúa como un protector del sistema. Sí. No, dale más, Hassan. Yo sería más duro incluso. Yo diría que ni la palabra subsidiario ni la palabra neoliberal están en la Constitución de 1980. Exactamente. De hecho, la única cosa que es estrictamente subsidiaria en la Constitución es esa regla que dice que para crear una empresa pública, empresa estatal, se tiene que hacer una ley de quórum calificado. Que tampoco es una cosa tan grande, honestamente. Aunque es cierto que muchas empresas estatales se han creado a través del decreto del Ejecutivo, pero eso tampoco limita tanto. Sí. O sea, la limitación real está en el Tribunal Constitucional, está en toda la estructura institucional que protege o bloquea cambios. Por eso yo digo que la Constitución no impone el modelo. La Constitución protege el modelo ya impuesto. Exactamente. Y por eso que es importante, como lo hemos hecho acá, poner el énfasis en la comprensión política sobre lo que tenemos escrito en la Constitución, ya sea la actual, o sea, pensando en una nueva, porque posiblemente las palabras no van a cambiar. Ya hay cuestiones que vienen de la tradición constitucional chilena, previa a la de 1980, e incluso superan a la tradición chilena y son de la tradición constitucional occidental o continental desde la Revolución Francesa en adelante. Y yendo a lo que tú decías precisamente sobre el artículo 19, numeral 21, para crear empresas públicas, claro, ahí lo que se estatuyen son un conjunto de reglas, pero de hecho en ninguna parte habla de subsidiariedad, pero la existencia que se le da a ese artículo es subsidiario. Entonces, yo creo que esto hay que darle énfasis una y otra vez, porque nuestra discusión pública está demasiado constitucionalizada. Yo creo que eso, yo estoy muy de acuerdo contigo, de pensar de que vamos a solucionar todo por ponerlo en la Constitución, cuando el real problema está, también estando de acuerdo contigo, en el andamiaje institucional. Y en la medida de que eso no se arregle, estamos dando vueltas en círculo. Solo constatar una cosa antes de darte la palabra a Hassan. Para el periodo que estaba todavía Allende como presidente, el periodo previo, las discusiones económicas pasaban a nivel legal. Y lo que se trataba de hacer era buscar dentro del andamiaje institucional que teníamos posibilidades para ir navegando, y había un jurista muy famoso, no vamos a enterrar, que trataba de precisamente buscar dentro de lo que llamaba el sistema burgués algo que permitiera sociabilizar o tener mayor control estatal sobre la propiedad. Pero ahora la discusión está totalmente constitucionalizada, y eso para bien o para mal. Para mal bajo la Constitución de 1980, pero bueno, y también para mal pensando en la nueva, porque pensamos que ahí se van a depositar toda nuestra esperanza. Bueno, solo eso, yo tengo mucho que decir, pero tuve el entrevistado, así que disculpa. Sí, y complementando también un poco complementando un poco lo del Tribunal Constitucional y la democratización de las instituciones, también es cosa de darse cuenta cómo se componen los ministros del Tribunal Constitucional. O sea, hay una parte que son escogidos por el gobierno de turno, otra parte que son escogidos por el Congreso, y otra parte que son escogidos por la Corte Suprema en una votación secreta, que ni siquiera hay posibilidad de saber cuáles son los argumentos de por qué se escogen las personas que están ahí. Y como estábamos conversando, claro, el Tribunal Constitucional es una institución que tiene mucho poder, y que, bueno, complementando, básicamente ha sido uno de los órganos que ha imposibilitado avances en términos sistemáticos, y que también ha restringido la interpretación que se da del sistema, que, como estaba hablando, ha sido uno de los grandes vicios que ha tenido nuestra institucionalidad. Entonces, te doy la palabra, Hassan, para que tú sigas complementando lo que estamos comentando. Ya. Es bien interesante lo que comentan acerca de la unidad popular. Yo en general creo que cuando uno analiza el gobierno, cualquier gobierno, hay que ver dos cosas: la estrategia jurídica y la estrategia económica. Entonces, en el caso de la dictadura cívico-militar, es tan fascinante la interacción entre Jaime Guzmán,
como al final la persona que llevó la voz cantante en la Comisión Ortúzar, que fue la persona que creó la estrategia jurídica de la dictadura, junto con Sergio de Castro y los Chicago Boys, que generaron la estrategia económica. Y uno podría decir incluso que Jaime Guzmán tuvo una estructura bien brillante para garantizar cierta estabilidad a este modelo. El problema es que lo que estaba garantizando ese modelo fue un modelo que no funcionó, que generó grandes crisis económicas, y solamente gracias a la musculatura política de la Constitución y todos los demás que sobrevivió ese modelo económico tan nefasto. Si uno compara la Unidad Popular, la estrategia jurídica es desde el Consejo de Defensa del Estado, Eduardo Nova Monreal, y al lado de la economía de Pedro Vuskovic, ¿cierto? Y hay que ver ahí también la dificultad entre usar la maquinaria burguesa para implementar ciertas políticas económicas, y el efecto de eso va a tener en la misma economía. Porque el problema es que cuando uno implementa reformas económicas que generan resistencia, es que esa misma resistencia política jurídica tiene un costo económico. Entonces hubo muchos posibles beneficios a las reformas de la Unidad Popular que no se dieron la luz precisamente porque se hicieron en un contexto de tanto caos, ¿ya? De hecho, yo tengo una forma de ver eso que tiene que ver con una comparación entre los 3 intentos, ¿cierto?, de hacer reformas estructurales en Chile, profundas al modelo económico. El Frente Popular, la Unidad Popular y la Nueva Mayoría. Los 3 que tienen por lo menos una intención declarada de hacer reformas estructurales profundas. Y lo interesante es, 2 de esos 3 terminaron en un fracaso rotundo, ¿cierto?, una derrota, pero curiosamente por estrategias muy distintas. Yo estoy con esa metáfora del asado, porque lo que tenemos en términos de la UP es toda la carne a la parrilla. Eso es lo que hicieron durante los breves años de la UP. Toda la carne a la parrilla, ¿y qué ocurre? Que la parrilla colapsa y termina toda la carne así, con olor a carbón, totalmente quemado. Lo interesante ahí es que la parrilla no resiste. Y recién en el año 72, los dirigentes de la Unidad Popular empiezan a pensar, la estructura del Estado no da para implementar esas políticas públicas, y entonces tenemos que hacer una nueva constitución. Tardíamente en 72 proponen eso. En el caso de la Nueva Mayoría tenemos una estrategia completamente contraria, que es una longaniza a la vez. Pero incluso una longaniza a la vez, con la Nueva Mayoría, la parrilla igual colapsa, porque la parrilla es de tan mala calidad que no resiste nada. Y entonces tardíamente ellos llegan a la conclusión, tenemos que hacer una nueva constitución, y empiezan con la cuestión de la Bachelet, con los L, todos los temas. Entonces, curiosamente, aunque tengan 2 estrategias completamente distintas, el hecho que no hicieron una estructura constitucional antes, terminó con el fracaso o la derrota de los proyectos. En comparación, el Frente Popular tuvo la suerte de llegar después de una transformación constitucional. Entonces tenemos el cambio constitucional con 1925, ¿cierto?, una nueva constitución. Eso genera un tremendo aumento en el sufragio, la cantidad de personas que votan. Este cambio político permite que luego llegue el Frente Popular, y con eso la implementación de una transformación económica, se crea la Corfo, el 39, etcétera, etcétera, 38, todos los temas, ¿ya? Entonces son 3 etapas. Primero el cambio constitucional, después el cambio político, y finalmente el cambio económico. Tratar de hacer todo a la vez termina colapsando la parrilla, digamos. Y lo que me preocupa del discurso que se da constantemente de meter más derechos en la Constitución es que no se está entendiendo la envergadura de la tarea que tenemos por delante y la necesidad de hacer eso en pasos. En ese sentido, eso del Tribunal Constitucional es como un nudo fundamental. Eso es una de las cosas que hay que cambiar. Precisamente porque juega este papel tan importante en bloquear los cambios legales. Porque si lo que queremos hacer es un nuevo código laboral, y vamos a decir que ya, negociación ramal, ¿qué va a declarar el Tribunal Constitucional? Vimos en el gobierno anterior, no quiero sonar como Piñera, pero era muy mal gobierno el anterior, con un cambio mínimo, absolutamente mínimo de reforma laboral, cuando quisieron hacer estos cambios, que declaró el Tribunal Constitucional que fue en contra de la libertad sindical y era inconstitucional.
Entonces, imagínense qué van a hacer con eso. Lo mismo que va a ocurrir si uno cambia decreto ley 3.500 para cambiar las pensiones. El Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional otra vez. Entonces, para poder hacer leyes simples, para poder hacer si el largo, bueno, va a ser 15 años, diría yo, un mediano largo plazo de superar el neoliberalismo, vamos primero que hacer el cambio constitucional. Eso es fundamental en ese sentido. Y quizá en ese punto sí es un punto de comienzo la discusión constitucional. Sí. En ningún caso un punto de llegada. Y eso también yo creo que tenemos que una y otra vez decirlo y aclararlo. Igual es complicado cuando, yo creo que en el debate va a ser interesante cuál es el espacio para la eliminación del Tribunal Constitucional. Yo espero que esté claro en los constituyentes de la centroizquierda, de la concertación, que en general tienden a tener El orden. Sí, exactamente, partido de orden, al final llegan con votos de personas que quieren terminar con el Tribunal Constitucional y dan sus votos para mantenerlo. Que entender que el control preventivo que tiene es bastante inusual, ¿cierto? ¿Ya? Si uno compara Estados Unidos, que tiene un control de constitucionalidad muy fuerte, ¿cierto? No puede declarar leyes inconstitucionales antes de que hayan salido y antes de que hay personas que demandan porque ven sus derechos transgredidos. ¿Ya? Es un proceso para llegar a la Corte Suprema estadounidense bastante lento y complejo. Y de hecho ellos tienen una votación donde necesitan una supermayoría para ver casos. Precisamente porque se entiende que es una cosa tan compleja eso de desautorizar una ley que ha pasado por todo el proceso de discusión democrática, que ha logrado sortear todas las barreras del lobby empresarial y todos los demás, y se sale una cuestión que está sellado ahí con el apoyo democrático, declarar que eso es inconstitucional es muy duro. ¿Ya? Entonces debe ser la excepción, no la regla, y hemos visto como eso en Chile. En Chile lo han hecho como algo tan regular. Entonces tenemos un problema ahí de control preventivo, además que una vez que falla, esta falla, en el caso estadounidense, por ejemplo, falla, y lo que falla en la Corte Suprema es precedente para todos los demás, es vinculante, o sea que una vez que se determina, aplica no solamente para ese caso, sino para los demás casos. ¿Ya? Esos dos elementos yo creo que hay que eliminar. Que hay que eliminar el control preventivo y hay que decir que si falla en un caso específico, no se aplica limitando todos los demás casos en adelante. Claro. Y yo creo que en eso se podría entonces abrir otra sala de la Corte Suprema para poder ver esos temas. Entonces, un control de constitucionalidad muy reducido y hecho a través del Poder Judicial. Ahora, el otro problema es después ver cómo se eligen los jueces. Ya es complicado hablar de eso con abogados porque siempre hay una defensa casi gremial del Poder Judicial, pero en la realidad, no sé si ustedes vieron en Interferencia, hicieron un estudio de la Corte Suprema y la Corte de Santiago de San Miguel, la cantidad de parientes que están en el Poder Judicial. ¿Ya? Sí. Hay que ver, es controversial decir... Yo creo, Hassan, que estamos totalmente de acuerdo. Uno podría decir todo el andamiaje institucional chileno está dando jugo por todos lados, como diríamos un buen chileno, es decir, está presentando fallas que son estructurales y también en la práctica institucional de cada una de ellas. Y eso también, por cierto, toca al Poder Judicial. Y en ese sentido, la labor de las personas que estamos formadas en Derecho también es abrirnos a la discusión y no endiosar o pensar que la institución que está en el texto es la misma que se desarrolla en la práctica política o la práctica institucional. Yo creo que para eso soy un poco más optimista, creo que hay algo de espacio. Bueno, hay que ver cómo se eligen los jueces, porque hay como ver, porque Estados Unidos, por ejemplo, eligen democráticamente. Por supuesto que no se puede votar con un mandato corto, porque se genera la influencia y los jueces tienen que ser independientes. Pero independientes frente a los que están fallando directamente, pero no totalmente independientes. Entonces hay que ver si queremos una elección indirecta de los jueces, entonces se elige así como un grupo que después decide quiénes van a ser, o algún tipo de elección directa, pero por un mandato muy largo. Pero yo, por ejemplo, creo que sí tiene que haber más influencia democrática en esos espacios, porque si no, ¿cómo surgen los jueces? Hemos visto, sobre todo recientemente en América Latina, en este concepto de lawfare, law de derecho, y fair de warfare, del uso bélico del derecho, cómo
el Poder Judicial ha funcionado como un actor político con intereses de clase, donde ellos fallan más allá de la ley con desautorización política. Lo vimos en Brasil, ¿cierto? Que, ¿por qué gana Bolsonaro? Porque el favorito, según todas las encuestas para ganar, era Ignacio Lula da Silva y termina en la cárcel por corrupción, en un caso donde el juez que lo pone en la cárcel termina siendo un ministro de justicia del mismo Bolsonaro. ¿Ya? Vimos en Ecuador, vimos que ha desautorizado la candidatura de Rafael Correa, vimos en Bolivia lo mismo, ¿no? Entonces, el uso político del poder judicial, precisamente porque no hay ningún control democrático. ¿Quiénes salen entonces? Los que son los poderes fácticos, los que tienen parientes, los que tienen los recursos para formación jurídica. Hay un sesgo de clase súper fuerte en todo eso. Entonces, meter más mecanismos democráticos en la selección de jueces, yo creo que es un elemento de equilibrio fundamental. Sí. Y complementando un poco eso también, teniendo en consideración que una de las grandes críticas que se le hace al Poder Judicial es que se dice que es tremendamente clasista. O sea, funciona punitivamente total para los pobres, pero para la gente más adinerada, por decirlo de alguna forma, o que cometen delitos funcionarios o relacionados con la corrupción. A propósito también de lo que pasó hace poco con Ponce Legró, que estuvo muy en boga, muy criticado, que se le hayan condonado tantos miles de millones de pesos dentro de la condena que se le estaba imputando. Entonces, claro, es un tema súper difícil de abordar porque nosotros yo creo que no estamos en la posición de tener una defensa gremial a lo que son los abogados, los jueces, sino que no. Es importante reformular cómo ha sido la institucionalidad completa de nuestro país, porque ha fallado todo y a la luz de los ciudadanos han fallado muchas cosas y razón tienen para criticarlos también. Entonces, yo creo que esto también está en lo correcto, en que hay que democratizar los espacios. Ese aspecto es muy importante. Así que sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. No sé si Benjamín iba a agregar algo. Sí. Sí, no, yo creo que bueno, el Poder Judicial da para un conversatorio, una entrevista en sí misma, o todo el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Pero dada la hora, no puedo dejar de que avancemos hacia economía. Y pensando en dos aristas. Bueno, tú ya nos mencionabas pensando hacia adentro, Hassan, como una suerte de veterinario, primero constitucional, de reformas políticas, y luego al último lugar económico. Eso pensando en Chile. Como quizás en alguna parte te mencionaba, yo no conozco al menos ningún país en el mundo que tenga una economía tan concentrada como la chilena y tenga pretensiones de ser un país desarrollado. Y en Chile, no sé, hemos caído por alguna razón en la tentación de a todo ponerle fecha. Yo recuerdo cuando era chico, desde como el 2003, 2004, que se hablaba de que Chile iba a ser un país desarrollado, con todo lo que eso implicaba, para el 2015, 2020. Bueno, ya estamos en el 2020, claramente. Si bien se habla que estamos cerca del ingreso per cápita de un país como Portugal o países del este de Europa, pero también nos hemos dado cuenta, yo creo que esa discusión pública ya está más o menos claro, de que el desarrollo económico de un país no se mide solamente cuánto es tu PIB per cápita, sino que hay un montón de variantes más, de sofisticación económica, el acceso a bienes y servicios, desarrollo humano, un sinfín de cosas. Pero si uno quedara, y yo tengo la impresión, tú puedes sentir por cierto de mí, en que una de las limitantes del modelo chileno es precisamente lo que quizás fue su mayor virtud en los 90, de que era un crecimiento de alrededor de un 6-7%, que fue capaz, a través de algo bastante simple, de exportar cosas a través del Tratado de Libre Comercio, ya llegó a su, por así decirlo, su tope. O sea, no, ese sistema extractivista de materias primas, ya sea de la minería del agro en el sur de Chile, no, simplemente no sabe cultura, no da más. O sea, necesitamos avanzar hacia algo distinto. Y es posiblemente, yo tengo la impresión también que una de las piedras más fuertes también para que el país cambie
por un tema de cultura política, un tema de cultura empresarial. O sea, el empresariado chileno, cuando se le acabó el mercado financiero del retail en Chile, lo empezó a exportar el modelo al resto de Sudamérica. Y ahora uno puede ver Cencosud en Argentina, Brasil, Falabella en Colombia, minería, etc. No quiero extenderme más en eso, pero para mí eso es un tema clave. eh, y yo me pregunto, entonces, yo creo que mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo podemos desconcentrar y diversificar nuestra economía? ¿Y eso es condición necesaria para avanzar hacia un país desarrollado? Cuéntanos, Sí, por favor, Hassan. antes para tampoco extendernos tanto, yo al tiro, porque la pregunta también que quiero hacer va relacionada con lo que dice Benjamín, entonces para que hagamos el 2 en 1 y tú te puedes extender. Eh, Hablando de la concentración de la economía, una de las grandes críticas que se le hace y que también, bueno, es bastante observable, es que en Chile hay un porcentaje reducido que acumula gran cantidad de riqueza dentro del país. Entonces, uno, bueno, relacionado con eso, ¿cómo podemos superar esta gran acumulación en un porcentaje pequeño? Y relacionado también con la mirada económica que Chile debe tener hacia futuro, ya te lo había mencionado un rato antes, pero quizás para ahora va acorde con la pregunta. ¿Cuál tiene que ser también la mirada en torno al medio ambiente, los recursos naturales, economía circular y potenciar energías renovables, como te señalo yo? Te dejo, Hassan, para que tú hables y nos menciones qué opiniones tienen al respecto con esta mirada económica. A ver, es muy cierto lo que menciona Benjamín de la desigualdad en Chile, ¿cierto? Chile es o el país más desigual del mundo o entre los más desiguales del mundo, ¿no? Durante el estallido empezó a circular una suerte de noticia falsa, muy ampliamente difundida por intelectuales relacionados con los grandes empresarios, sobre todo que la desigualdad en Chile se estaba cayendo, ¿no? Entonces lo repetía mucho Carlos Peña, después lo repitió el economista del Mercurio, Sebastián Edwards, el economista de la Universidad de Los Ángeles, y otros. Ellos lo que hacen es que sacan unos datos de desigualdad, el famoso índice Gini, calculado según la CACEN, que es una tremenda encuesta que uno pregunta a la gente cuánto gana y de eso uno ve cuáles son las diferencias entre los más ricos y los más pobres. El problema es que cuando uno pregunta en una encuesta, uno tiene una muestra del país y los más ricos nunca responden a encuestas. Y son un porcentaje tan chico que normalmente no entran en las encuestas como un grupo representativo. Entonces, es muy mala forma de sacar esos datos usando encuestas si uno quiere ver desigualdades en el sentido más amplio. De todas formas, ¿ya? Si uno mira la desigualdad, tomando en cuenta estos tipos de estudios con encuestas, tenemos datos de la desigualdad en Chile desde 1850 hasta ahora. A veces es más alto, a veces es más bajo, pero siempre es muy alto en comparación con el nivel mundial. ¿Ya? Entonces uno puede decir que está bajando un poquito la desigualdad según encuestas, pero de todas formas sigue siendo muy desigual. Entonces se entiende que hay un problema acá. Primero, entonces es una noticia falsa porque no se toma en cuenta la serie histórica total. Después, si uno mira por el 1% más rico, ¿ya? Que si no se mide con encuestas, sino, por ejemplo, con datos administrativos o tributarios. Ahí, el 1% más rico de Chile tiene más de un tercio de los ingresos totales. Eso es el nivel más alto del mundo, ¿ya? Y si uno hace distintas correcciones, está ahí siempre el número 1, así de tan cerca. Entonces, Chile es el país y está subiendo esa desigualdad. Más alto del mundo y además subiendo. O entre los más desiguales del mundo y muy alto de todas formas. Hay un tremendo problema. Se me hizo bien interesante que el gran economista del Banco Mundial, o ex del Banco Mundial, Branko Milanovic, dijo que en Chile el 2% más rico vive como el 2% más rico de Alemania. Siempre que digo eso lo repito. No estoy diciendo que el 2% más rico de Alemania, perdón, el 2% más rico de Chile vive como alemanes. No. Estoy diciendo que el 2% más rico de Chile vive como el 2%, como los súper ricos de Alemania. Y uno puede decir muchas cosas acerca de los súper ricos de Alemania, pero ellos son dueños de empresas que son tan productivas, que generan tanto empleo de alta calidad, alta productividad, que pagan salarios, para que los más pobres de Alemania, el 5% más pobre de Alemania,
no vive bien, pero vive como alemanes. Viven como el 5% más pobre de Alemania. El 5% más pobre de Chile no vive como el 5% más pobre de Alemania, sino como el 5% más pobre de Mongolia, como los pobres de Mongolia. Entonces esa es la desigualdad dentro de un solo país. Gente viviendo como súper ricos de Alemania y gente viviendo como pobres de Mongolia. ¿Esa desigualdad de dónde viene? Tiene que ver mucho con el extractivismo chileno. Porque si uno mira los países que son mineros, ¿quiénes son las personas ricas en los países mineros? Los que son dueños de la minería, ¿no? En economía siempre hacemos una distinción entre utilidades y rentas. La utilidad es lo que gana la empresa cuando está en una situación competitiva, ¿cierto? Entonces Microsoft gana mucho dinero porque Bill Gates inventó Windows y eso es de mejor calidad que las otras plataformas que existen. Él gana utilidades, ¿ya? En comparación, Luxich no inventó cobre. Que eso puede ser una controversial en Chile, pero hay que aclarar eso. Luxich no inventó cobre. Y tiene ese dinero solamente porque es el dueño de cobre, porque hay un documento que dice esta tierra es propiedad de él. Entonces, él tiene rentabilidades, rentas que son adicionales por su posición monopólica. ¿Cierto? Se puede decir que Bill Gates también luego goza de una ventaja monopólica en otras situaciones y han visto casos judiciales al respecto, pero en general hay un elemento de utilidad en la riqueza de Bill Gates que no se compara con las rentas que tiene Luxich por su posición monopólica. Entonces la concentración económica, simplemente ser dueño de los ingresos mineros, hace que haya una economía mucho más concentrada. Este extractivismo limita la posibilidad de crecimiento, sabemos eso, ¿no? Otra vez con las ridículas noticias falsas te dicen que la izquierda está obsesionada con la desigualdad y lo que hay que preocuparse es el crecimiento y reducción de la pobreza, ¿ya? Ahora, este argumento que hay una dicotomía entre desigualdad y crecimiento, o sea que, porque supuestamente la desigualdad lo que genera es más incentivos a las personas a ser más competitivos, entonces genera más riqueza. Eso es algo que se podría decir en los años 70. Hoy en día sabemos que no es así por los datos simplemente. El Fondo Monetario Internacional, conocido nido de comunistas, en sus documentos de investigación demuestra que hay una relación entre desigualdad y crecimiento. Mientras más desigual un país, menos crece. Y hay un debate acerca de por qué es así, pero en general lo que se nota es que los países que son muy desiguales, ¿cierto? Tienen entonces empresas monopólicas que no tienen obligación de ser más competitivas y más eficientes. Los países que son muy desiguales tienen, la gente en general es más pobre, en promedio, ¿cierto? Porque hay un grupo que está acaparando la mayor parte de los ingresos. Y los más pobres entonces no tienen tantos recursos para invertir, por ejemplo, en educación, en mejorar sus capacidades como trabajadores. Entonces los países desiguales crecen más lentamente. Entonces lo que buscamos si queremos una economía que es más dinámica, más próspera, capaz de financiar los derechos sociales, es que necesitamos entonces algún tipo de diversificación o desconcentración. El otro problema que se daba entonces es que ya cuando uno dice eso, otra persona como otra vez Sebastián Edwards, no sé si han visto en el Mercurio dando un debate bastante latero, repitiendo esta idea que países como Australia, por ejemplo, ¿ya? Que son un país de ingresos altos, de alta calidad de vida, tiene la misma concentración de Chile, o más concentración de Chile en términos de actividades económicas. Y ahí es un debate muy deshonesto, porque depende cómo uno mide esa cuestión de diversificación. Australia es un país minero, porque tiene minerales. Chile es un país minero porque tiene minerales. ¿Ya? Chile va a seguir siendo un país minero. Cuando hablamos de la necesidad de diversificar la economía chilena, no estamos diciendo que este va a dejar de ser un país minero. Es que lo que estamos diciendo es que se tiene que aumentar la complejidad tecnológica de las actividades que hacen. Australia es un país minero, pero no es solamente un país minero. Por ejemplo, es un líder en software minero. ¿Ya? En Chile, ¿dónde vienen los recursos para hacer la minería? Las empresas mineras compran los montapié, los taladros de Alemania y de China, el software de Australia. La única cosa que es de Chile es el mineral en sí. Y eso es el problema, que al final no hay un elemento tecnológico adicional, que es lo que permite la diversificación, porque cuando uno hace cosas de más alta tecnología, hay más posibilidad de innovación y entonces más crecimiento. En términos ambientales,
¿cierto? Entonces uno dice, ya, pero la minería destruye el medio ambiente y todos los demás. Chile podría dejar de producir cualquier cosa, podría desaparecer del mapa y eso no cambiaría la situación de emergencia climática que estamos enfrentando. Porque Chile es un porcentaje ínfimo, mínimo en términos de las emisiones de gases del efecto invernadero. Si no hay ningún efecto, Chile no podría hacer ninguna contribución importante a enfrentar la emergencia climática, lamentablemente por su tamaño de población. Todo va a depender de las decisiones que toma China y Estados Unidos. ¿Qué podría hacer Chile en todo eso? Bueno, fuente número 2 de gases invernaderos. Transporte. Chile podría ayudar con la electromovilidad y ahí tenemos toda una posibilidad de una industria de litio, ¿cierto? Y la electromovilidad, las baterías de litio, es una tremenda oportunidad tanto de añadir complejidad tecnológica, más capacidad de innovación a la economía chilena, como enfrentar el desafío ambiental tan grande que existe. Ahora, lo interesante ahí es que Chile no es un país que puede simplemente empezar a fabricar baterías de litio, así de la nada, ¿no? Es como decir, tenemos aluminio, hagamos aviones. Hay un abismo entre esas dos posiciones. Chile tiene el litio y ¿qué podemos hacer para tratar de agregar valor a ese litio? Es muy complejo eso, porque no existe la capacidad, no solamente las capacidades individuales de los trabajadores, pero eso también falta, capacidades ingenieriles, pero también falta las capacidades colectivas de las empresas. Cuando, como la industria del litio, implica una red, ¿cierto?, de un ecosistema de empresas con distintas capacidades que trabajan en su conjunto. En Chile, el Estado, por ejemplo, a través de la beca Chile, financia un montón de estudiantes a ir a estudiar posgrado con la obligación de que vuelven, ¿y qué hacen? Porque no tienen empresas que los pueden contratar. Porque el problema es que uno contrata a esos trabajadores individuales, ¿para qué? Si no hay demanda para esos productos. Las economías de innovación tienden a aglutinar, a hacer clúster, a tener sinergia, porque todos están en la tercera Italia, o en el Valle de Silicon Valley en Estados Unidos, en California. Todos están ahí. Y si salen de ahí, esos expertos que están todos trabajando en conjunto tienen dificultades con innovar. Han habido muchos estudios del mundo de negocios acerca de eso. ¿Por qué las empresas no salen de estos lugares que son súper caros en términos de arrendar oficina, el costo de vida muy alto? Entonces, ¿por qué los expertos están todos en Silicon Valley? O todos están en la tercera Italia. Porque ahí, primero, hay un efecto de sinergia porque todos los expertos están viviendo en el mismo lugar y pueden conversar con mucha más facilidad, pero también porque las empresas están cerca. Esas empresas trabajan en cooperación al final para sacar un producto final. Hay tantos subcomponentes en una batería de litio, tantos subcomponentes en un celular, que tener todas las empresas en el mismo espacio tiene un valor adicional muy importante. Entonces, sacar la empresa de eso y ponerlo en el medio de la nada implica que la empresa pierde todas esas posibilidades y pierde su capacidad de innovación. Para compensar eso, para generar un clúster de innovación en Chile tan lejos de todo, el Estado tiene que entonces pagar esas cosas que faltan. ¿Qué pasa en Chile? Nada, no se hace ese tipo de inversión en serio. De hecho, en Bolivia, por ejemplo, donde la extracción de litio es mucho más complejo por condiciones climáticas más difíciles, ellos tienen una empresa mixta con capitales alemanes para tratar de fabricar baterías de litio. No han vendido todavía, pero yo me acuerdo en el gobierno anterior, estaba en la Corfo, el Eduardo Vitrán, que se burlaba a los bolivianos, diciendo, mira, que ellos no venden nada y nosotros vendemos tanto litio. Claro, mucho litio vendido por Albert Marle, y por SQM, la empresa del yerno de Pinochet. El mismo Eduardo Vitrán firmó un acuerdo que un porcentaje de la venta de salitre iba a ir a un precio de descuento a la fabricación de cosas de valor agregado. Incluso consiguieron que Samsung, que es una de las empresas líderes en tecnología de batería de litio en el mundo, iba a poner un centro de investigación y fabricación en Antofagasta. Entonces Vitrán estaba celebrando la superioridad de sus negociaciones y el modelo chileno en comparación con Bolivia. ¿Qué ocurrió? Albert Marle, que tenía ese compromiso de vender un porcentaje de su litio a un precio más bajo,
de una calidad determinada, a Samsung después dijo, el precio no tenemos. Nos vamos a vender a ese precio porque al final era un descuento aplicado a un precio establecido y ellos empezaron a pelear el precio. Dijeron que no, que era curioso porque decían, no, esos precios son demasiado bajos porque son precios internos que nosotros ocupamos. Entonces admitieron que estaban haciendo precios de transferencia para eludir impuestos, pero ya. Entonces dijeron que eso no es el precio, entonces no vamos a pagar un precio tan bajo, ustedes tienen que pagar más. Y además no tenemos litio de esa calidad, eso solamente lo tenemos en Australia, en Chile tenemos litio concentrado, poco refinado. Entonces Samsung, dándose cuenta que tendrían que pagar más para un litio de peor calidad, se retiró del proyecto. Y chao entonces con todo el proyecto de litio que tenía el país. Cuando un Estado depende de las transnacionales y no toma decisiones con mayor fuerza, termina situaciones de ese tipo. Necesitamos un nuevo Estado, porque es súper fácil decir queremos diversificar la economía. Ya todas las personas pueden decir eso. Es muy distinto cuando uno dice, para poder lograr eso necesitamos un nuevo tipo de Estado, un Estado planificador, que plasme la voluntad política a través de una institucionalidad que exige a las empresas cierto nivel de inversión a cambio de ciertos beneficios. Hemos hecho dos cosas en América Latina. En los años 40, dar muchos beneficios a los empresarios sin exigirles nada. Y en los años 80, dejar a los empresarios competir sin meterse. Entonces, nunca tenemos eso de apoyar, pero exigir al mismo tiempo, que es lo que necesitamos para ese tipo de diversificación. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Hassan. De hecho, es curioso porque hasta el pequeño intento que uno podría denominar con Vitrán a cargo de la Corfo también tuvo oposición por buena parte de la derecha chilena, porque se decía que había dirigismo del Estado y por tanto se estaba quebrantando la subsidiariedad malentendida en Chile negativa que establece la Constitución y etcétera. Entonces, por un lado estaba tensionado, como yo creo que esa es una muestra más del gobierno de la nueva mayoría, de tratar de hacer reformas que finalmente se encuentran con la piedra a tope en la derecha económica y a la vez se encuentran con la falta de impulso político y terminan siendo esfuerzos políticos más allá de ciertas excepciones que fracasaron por la falta de este impulso y también la determinación para poder impulsarlo. El ejemplo boliviano es instructivo en ese ejemplo, ¿cierto? Porque ¿cómo es que los bolivianos han logrado, por ejemplo, subir los impuestos? Tienen una ley de hidrocarburos que aumentó mucho los impuestos a las transnacionales de gas y ocuparon esos recursos entonces para tener la empresa mixta así para agregar valor. La diferencia es, con la nueva mayoría, que el gobierno de Evo Morales fue un gobierno con los movimientos sociales. Entonces tenían las calles repletas de gente movilizada exigiendo el aumento en impuestos, ¿ya? Y exigiendo esos cambios políticos. La nueva mayoría hizo todo entre bambalinas, negociando en la cocina del senador Saldívar. Nadie salió para defender la reforma tributaria de la Bachelet porque no fue un gobierno con los movimientos sociales. Y si no hay una fuerza de movilización, entonces evidentemente la derecha económica va a llevar la voz cantante, porque son los que controlan todos los poderes fácticos, y sin ninguna respuesta movilizadora no hay opción de avanzar. Entonces fue parte del problema del diseño de la nueva mayoría que terminó con esos fracasos. Sí, de acuerdo, totalmente. Claro, uno, más allá del sistema económico que finalmente decida, lo importante es que eso, en primer lugar, haga sentido. O sea, haya una conexión entre lo que están haciendo los representantes, no solamente en términos formales, sino también quienes cumplen funciones de dirección de la sociedad chilena, también la élite económica, con la sociedad en su conjunto. Y mientras esa conexión exista, todo puede ir funcionando. Y eso puede ser un sistema, claro, como el de Bolivia, quizá algo distinto como se ha hecho en Corea del Sur, o quizá uno podría mirar lo que se ha hecho en Australia, sea lo que sea. Lo que yo tampoco no estaría en condiciones de establecer cuál es la respuesta, pero sí decir qué es lo que no hay que hacer, y lo que no hay que hacer es lo que tenemos ahora. Pero lo que sí, Hassan, que me gustaría preguntarte, no puedo dejar de preguntarte, tú has sido un defensor de no suscribir el TPP-11 por una serie de argumentos que has desarrollado y son de público conocimiento, pero ese mismo ejemplo uno lo podría tomar en la situación mundial en que está el capitalismo de transnacionales y
el capitalismo financiero y preguntarse, bueno, ¿es una ilusión la soberanía del pueblo en este contexto? Eh, Sobre todo para democracias pequeñas como la chilena. ¿Qué tantas posibilidades tienen de oponerse a este tipo de acuerdo para no quedar bajo el crecimiento? Porque claro, es distinto el capitalismo que tenemos ahora con transnacional al que teníamos en el siglo XIX, un capitalismo industrial y teníamos ciertas posibilidades de maniobra. Pero ¿tú crees que es posible un ejercicio del pueblo como se nos enseñan los manuales de teoría política bajo las condiciones actuales del capitalismo contemporáneo? Primero, yo siempre he sido escéptico frente al discurso de la soberanía popular. Yo creo que, curiosamente, es un mito liberal y la gente que, por ejemplo, están criticando el proceso constituyente actualmente, supuestamente de una posición de mayor radicalidad, dicen que, no, pero una convención constitucional no es una asamblea constituyente. ¿Ya? Eso es, según la definición formal de la politología, sí, es una asamblea constituyente que es simplemente un instituto 100% electo, sin autoridades de gobierno, sin legisladores, para crear una nueva constitución y eso es su único fin. ¿Ya? Entonces es una asamblea constituyente. Pero ellos dicen no porque no es soberano. Y tienen ese mito que existe soberanía popular cuando las élites siempre han dominado y el discurso de soberanía es el mito de los liberales para justificar la acción de las élites. Entonces, yo no pongo como vara esa idea de que va a haber soberanía popular. Más bien yo diría que las élites siempre han dominado y la pregunta correcta es si a través de la movilización social hemos logrado torcerle la mano a las élites en mayor o menor proporción. Las élites han estado gobernando sin mucha intromisión de parte de las fuerzas populares desde 73 en adelante, y en los 90 la participación desde la base era mínima. Con el estallido se logró espantar a la clase política, y entonces empezaron a responder, no con soberanía popular, la soberanía siempre está con la élite. La pregunta es, ¿cuánto podemos restar de la élite? Y yo creo que hemos podido, a través de la movilización social, ganar una tremenda victoria, y de hecho, el variable clave en todo eso que va a determinar cómo va a ser la futura constitución y cuánto es nuestra capacidad de superar el neoliberalismo, todo va a depender del grado de la movilización social, que es al final la barra determinante en todo eso. ¿Ya? Es el variable que tenemos que ver. Cuánto es la fuerza, la consistencia de ese movimiento social para ir manteniendo el miedo en la clase política para que no nos pasen gato por liebre. Dentro de eso, el mundo globalizado presenta límites, por supuesto, pero ojo, siglo XIX es la época del imperialismo, donde la economía fue tan global como es hoy día, y dentro de eso la soberanía era aún más limitada. Quizás hubo un momento en los años 50, 60, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde las economías estaban un poco más nacionales, entonces había más posibilidad de regulación. Pero ojo que estamos, creo yo, viviendo ahora una regionalización de la economía, una suerte de desglobalización con la guerra comercial China-Estados Unidos, eso es muy evidente. Y claro, yo he escrito harto al respecto, que la guerra comercial es también una oportunidad para países chicos, precisamente porque permite la oportunidad de negociar. Cuando es un solo poder hegemónico, es más o menos como un monopolio. Uno tiene que aceptar todo lo que dice. Cuando existe dos, es competencia, uno puede negociar, decir yo voy a ir al otro lado si ustedes no me ofrecen mejores cosas. Entonces abre una oportunidad para negociar con los dos poderes hegemónicos para buscar más transferencia tecnológica. Entonces hay más espacio ahora que durante la Guerra Fría, por lo menos, de tener esa conversación más razonable y conseguir más posibilidades de un desarrollo propio. ¿Ya? El desarrollo propio siempre está dentro de un contexto global. ¿Ya? El gran problema de Chile de los años 50 es que para poder mantener su industrialización interna, importa insumos industriales. ¿Y cómo paga eso? Vendiendo cobre. Entonces la economía dependía totalmente de la exportación de cobre. Hoy en día vamos a depender de lo que podemos exportar a otros países. Ojalá que se pueda diversificar esas exportaciones que nos hacen menos dependientes.
Pero que estamos en un mundo globalizado es siempre un límite, ha sido así históricamente, y la pregunta clave es, ¿cuál es la posibilidad de negociar esto bien? Claro. ¿Cuál es el margen de maniobra de parte del Estado para permitir eso? Yo soy optimista en ese sentido, pero va a depender mucho de la capacidad de los próximos gobiernos de hacerlo bien. Exactamente. Estamos con problemas, parece, con el audio de Sí, bueno, está con Benjamín. su micrófono apagado, Alan. Sí. ¿Ahora sí, Ahí Benja? sí, Ahora sí, ahora te sí, escucho. sí. Súper. Disculpen, se me había caído el internet por un segundo. Pero problemas de competencia tenemos, precisamente. Eh, bueno, yo creo que podríamos hablar muchísimo más, pero lamentablemente por la Sí, hora yo creo creo que que podríamos, es nos prudente quedan que hartos lo temas que dejemos incluso hasta podríamos seguir acá. tocando, pero claro, llevamos harto tiempo ya quitándole tiempo a Hassan. Sí, Muy bien. sí. Eh, ¿Tenían preguntas para terminar? ¿O? Sí, es que no sé si Benjamín tiene el audio desfasado o no. sí, ¿No lo escuchas, Benja? sí. Ahora lo escucho. ¿Me escuchan bien? Ya, Ok. perfecto. No, yo creo que podríamos en otra ocasión invitar a Hassan para seguir discutiendo un tema quizás más puntualmente, porque hoy día hemos pasado por muchos temas de política, economía, política más teórica, política contingente, histórica, bueno, en fin. Pero creo que nos da un buen marco para seguir avanzando en estos conversatorios y nada, agradecerle su buena discusión. Eh, no, nos dijo de inmediato que sí, y eso siempre se agradece la gentileza de poder compartir con nosotros que somos estudiantes. No somos grandes referentes ni de la política nacional, ni tampoco académicos, somos pueblo que sabe en ese sentido. No somos Eh, grandes periodistas tampoco, claramente. Tampoco no, no somos grandes periodistas. Eh, bueno, eh, sí, Hassan, te invitaríamos a quedarte 2 minutos con nosotros para que nos dé una retroalimentación de la entrevista si es posible. Así que eso. Muchas gracias a todos quienes nos han escuchado hoy día. Muchas Gracias, gracias a Hassan. todos. Gracias, Hassan. Gracias a ustedes por la invitación.